Me quedé solo en casa y me compadecí de mí mismo, mal tolerado por la ociosidad forzada. Era hora de cambiar de táctica, pasando de intentar recuperar mi trabajo a reconstruir mi reputación. Verá, hasta hace 6 semanas, yo era director de proyectos. Una vez le describí mi trabajo a mi esposa como hacer malabares con 500 pelotas a la vez y organizarme para asegurarme de que todas cayeran al suelo al mismo tiempo. Después de 20 años, finalmente pude emprender grandes proyectos y ganar mucho dinero. Después de pagar la matrícula universitaria de mis hijos y el estilo de vida extravagante de mi esposa, el dinero sería útil si no quisiera morir de vejez en el trabajo. No teníamos mucho en el banco y sin nuevos ingresos, la situación se estaba poniendo sombría. Sí, sentí pena por mí mismo. El último proyecto había fracasado estrepitosamente cuando la principal empresa contratista quebró. Le entregué a un amigo que todavía trabajaba para la empresa las actas de una reunión de la junta directiva en la que lo convencí de no contratar al postor más bajo, pero no me escuchó. Al tener que elegir entre ellos y yo, la junta debe haber presionado al secretario que redactó el acta para eliminar el despido. Estaba solo en casa porque Sandra, mi esposa durante 20 años, había ido a casa de su hermana por 5º viernes consecutivo. Me preguntó si quería ir con ella, pero rechacé como de costumbre. ¿Por qué debería ayudar a su hermana a planificar el 15º aniversario de su matrimonio? Su hermana estaba bien, pero no podía soportar a su marido, ese imbécil arrogante. Era dueño de una pequeña pero exitosa empresa manufacturera que había fundado con la herencia de su esposa. Demonios, si me dijera una vez más que ahora vale $12 millones, estrangularía al sapo. Mi recluso voluntario fue interrumpido a las 10:10 de la noche por el timbre de la puerta. Después de que 3 bourbons abrieron la puerta, estaba un poco ebrio. Allí estaba mi esposa con el aspecto que tenía hace 10 años. Sonreí al darme cuenta de que era Linda, la hermana menor de Sandra. Ahora se estaba volviendo evidente, un poco más baja de estatura, bastante bonita y con unos pechos considerablemente más grandes. La invité a pasar y le ofrecí café o té. Charlamos un rato. ¿Qué hay de nuevo, Linda? Pensé que Sandra estaba en tu casa con Neil, planeando tu aniversario. No me perdí la ligera confusión de Linda. Nuestro aniversario fue hace 4 semanas, Dave. Ahora era mi turno de quedar desconcertado. El Borbón tiene muchas buenas cualidades, pero el aumento de la agudeza mental no es una de ellas. En lugar de quedar como un completo idiota, permanecí en silencio. Linda claramente tenía algo en mente. Mira, sé que no quieres que Neil y yo digamos nada, y me doy cuenta de que estás un poco avergonzado. Pero aún así, quería agradecerte personalmente por el regalo tuyo y de Sandra. Es el regalo más generoso y reflexivo que puedo imaginar y estamos muy agradecidos. Si había categorizado mis pensamientos anteriores como ligeramente aturdidos, ahora estaba simplemente desconcertado. ¿De qué estás hablando, Linda? Bueno, si quieres jugar al juego de la negación, puedo seguirte el juego. No sé exactamente qué te dijo Sandra. Dios, esto es un poco vergonzoso. Hizo una pausa para calmarse, obviamente no preparada para mi reacción anterior. Como seguro que te ha dicho Sandra, soy frígida. Nunca he disfrutado del sexo. Claro, una vez a la semana si es necesario, cumplo con mis deberes conyugales con Neil, pero lo odio. En consecuencia, Neil empezó a decir que todo el romance había desaparecido de nuestro matrimonio y debía tener razón. No habíamos estado juntos en años. No solo eso, no podíamos concebir. Francamente, tenemos suerte de haber durado tanto. Por eso tu regalo y el de Sandra significan tanto para Neil y para mí. Solo quería agradecerte en persona. Te envidio, Dave. Debes tener un matrimonio muy fuerte si confías tanto en Linda. No sé si notó mi expresión de asombro, pero si lo hizo, eso no le impidió besarme ligeramente en los labios. Gracias, Dave, eres un diamante. ¿Qué diablos está pasando, Linda? ¿Dónde está Sandra? Tiene una cita con Neil, tonto. Mi repentina mirada de ira finalmente debió llegar a mi sonriente cuñada. Repito, Linda, ¿qué carajo está pasando aquí? Bueno, Linda dijo que fue idea tuya, el regalo de aniversario que tú y ella nos hicieron.
10 citas con Neil durante 10 semanas. Neil tiene 10 semanas de romance y yo tengo 10 semanas sin que me coqueten. Sandra dijo que usted estuvo de acuerdo en que revitalizaría su decadente vida sexual. Saber que estaba en una cita con otro hombre despertaría tu instinto competitivo. Por lo que me dijo, te ha ido bastante bien con ella durante las últimas 4 semanas, ya sabes, en el dormitorio. Ella paró. No sé qué expresión había en mi rostro, pero fue suficiente para que Linda se diera cuenta de que obviamente algo andaba mal. Finalmente, recuperé el juicio y sí sé, Sandra y yo no hemos hecho el amor en más de 6 semanas. ¿Quieres decir que ella está en una cita ahora mismo? Mierda, mientras hablamos aquí, es posible que ya estén reservando un motel. No, tonto, siempre insisto en que vuelvan a nuestra casa a tener sexo. ¿Qué? ¿Quieres decir que ya lo han hecho? Sí, tuvieron relaciones sexuales después de la primera cita. Vamos, Dave, ¿sabías que ese era el trato, no? Por favor dime que lo sabías. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. En esta imagen, fui a la pared más cercana y atravesé el panel de yeso con el puño. Linda estaba atónita, pero recobró el sentido cuando me froté el brazo. Maldita sea, Dave, no puedo creer que Sandra me esté engañando con Neil y me encanta. Realmente no tenías idea, ¿verdad? Sus ojos de repente se endurecieron. Tenemos que detenerla. Estaba muy por delante de ella, presionando el botón de marcación rápida en mi teléfono. Sandra respondió al sexto tono sin aliento. Perra infiel, vuelve a casa inmediatamente para que podamos solucionar esto. Linda me contó todo lo que has estado haciendo. No puedo, Dave. Estoy en medio de algo ahora mismo. Sí, estás en medio del final de nuestro matrimonio. Desde que los niños se fueron de casa, me has estado molestando para que te deje tener una aventura adicional. Bueno, la respuesta fue no entonces, y sigue siendo un no total ahora. El hecho de que hayas encontrado una manera dulce de justificarlos ante ti mismo no significa que sean correctos. No, Dave, mira, lamento que hayas tenido que descubrirlo de esta manera, pero les di mi palabra a Neil y Linda, y siempre dijiste que debía cumplirla. En 5 semanas todo habrá terminado y podremos volver a la normalidad. Si eso es un problema, entonces tal vez pueda pedirles que me liberen de mi palabra, pero será cosa de ellos. No puedo creerlo, vete a casa ahora mismo. No, Dave, una palabra es una palabra. De todos modos, no eres mi dueño y puedo hacer lo que quiera. Ese es el final de la llamada. Rápido, Linda, tenemos que llegar a tu casa. Debo detener esta mierda. Tú conduces, yo superé el límite de alcohol. Cuando llegamos allí, la casa estaba vacía. Había señales de una partida apresurada por todas partes. Linda parecía casi tan triste como yo. Tengo una idea. Llamaré a Neil y le contaré lo que está haciendo. No hay manera de que vaya más lejos si sabe que no lo apruebas. Ambos teléfonos pasaron las siguientes horas enviando llamadas directamente al correo de voz. Alrededor de las 2 de la mañana conduje a casa. Linda estaba tan devastada como yo por su complicidad al engañarme. Le tomé la palabra y le dije a su esposo que no tenía mi bendición para tener a mi esposa, y le hice saber que su supuesta bendición también estaba siendo retirada. El trato está cancelado. El domingo por la tarde, ni Linda ni yo habíamos tenido noticias de nuestros cónyuges. Asimismo, no contestaban sus celulares. Eso me dio mucho tiempo para pensar. Demonios, ¿qué más se suponía que debía hacer si dormir estaba fuera de cuestión? ¿Dónde se había descarrilado nuestro matrimonio? Hasta donde yo sabía, teníamos una unión normal y saludable. Nada indicaba que se dirigiera a ese descarrilamiento. El domingo por la tarde me di cuenta de que al esperar en casa como un peticionario me estaba haciendo sentir impotente. Hice un par de maletas y me mudé a un motel. No supe de nadie hasta el lunes por la tarde cuando Linda llamó. Dave, Neil volvió anoche. Le pregunté dónde había estado y me dijo que después de que llamaste a Sandra el viernes por la noche, se mudaron a un motel. Dave, Neil escuchó todo cuando llamaste. Él ya sabía que no eras parte del plan. Le pregunté por qué lo hizo y dijo. Ella se quedó callada y empezó a sollozar.
Dijo que yo era un tronco muerto y que no iba a rechazar la oportunidad de tener un culo de calidad como el de Sandra. Dave, eso es muy doloroso, pero le hice prometer que no volvería a ver a Sandra. Grabé toda la conversación en mi teléfono en caso de que no me creyeran. Por supuesto que te creo, Linda. De todos modos, quédate con la cinta, puede que te resulte útil. También fui a ver a Sandra hoy. Ella también fue horrible y me dijo que si yo era una mujer decente, podría mantener a mi marido bajo control. Esa perra siempre se estaba metiendo conmigo. Le pregunté si había hablado contigo y me dijo que esperaría hasta que superaras tu rabieta y te arrastraras a casa por tu cuenta. Dave, ella te va a engañar. Estoy tan molesta y avergonzada que no sé qué hacer. No hagas nada, Linda. Mañana me reuniré con un abogado. Quizás las cosas se aclaren después de eso. Bueno, debo decir que la visita al abogado no fue alentadora. Sandra se quedará con la mitad de todo lo que tenemos. El único valor que obtuve de él fue al final. Al principio no entendí lo que intentaba decir. Explicó que la única vez que había visto a un hombre en una posición mejor que incluso en un caso como el mío fue cuando el marido hizo algunos videos picantes para amenazar a su esposa. Luego preguntó, de manera bastante significativa, si los padres de Sandra estaban vivos y si ella incluso iba a la iglesia mientras me miraba con un dejo de interés. ¡Qué gran tipo! El miércoles me colé en mi antigua casa e instalé cámaras en el dormitorio y la sala de estar. Transmitieron la señal a un disco duro que tenía escondido en el sótano. Según el chico de la tienda, solo necesitaba cambiar las baterías y el disco duro cada 4 o 5 días, dependiendo del uso. Esa noche, Sandra finalmente se dignó enviarme un mensaje de texto preguntándome cuándo estaría en casa. Respondí que estaba fuera de la ciudad por unas semanas. Es mucho más probable atrapar un ratón si ese ratón cree que el gato se ha ido. Estaba empezando a sentir que a Sandra no le importaba nuestro matrimonio y me di cuenta de que yo tampoco lo quería más. Me mantuve en contacto con Linda. El viernes por la noche me llamó y me dijo que Neil no había vuelto a casa. Me ofrecí a recogerla y salimos a cenar. Dicen que la adversidad anhela a la comunidad. Logramos distraernos y realmente lo pasamos bien. En el camino de regreso, le hablé con acento agudo de las cámaras que había instalado, pero le pedí que jurara guardar el secreto. Le pregunté qué haría si pudiera demostrar que Neil la estaba engañando. Ella respondió que probablemente nada. Pensé que si podía restregarle en la cara la infidelidad de Neil, ella podría endurecerse y considerar el divorcio. Era la única manera de vengarse de ese bastardo además de romperle la cara. Así que en el camino de regreso, pasé por mi casa y efectivamente, vi su auto en el camino de entrada. Linda lloró todo el camino a casa y corrió directamente desde el auto hacia la casa. La seguí, la acosté en la cama y la sostuve hasta que dejó de llorar y se quedó dormida. Esperaba con ansias el lunes, que era el momento más cercano en el que podía conseguir la cinta de vídeo de forma segura. Linda me sorprendió llamándome el sábado por la noche. Quería volver a salir conmigo para poner celoso a Neil. No tenía nada que perder, así que acepté. Después de cenar fuimos a bailar y lo pasamos genial. La llevé a casa a la 1:30 de la madrugada. Antes de llegar allí, Linda empezó a preocuparse de que Neil hubiera aprovechado su ausencia para volver a casa de Sandra, pero su coche estaba en su casa. El lunes a las 9 de la mañana me colé en mi antigua casa y cambié el disco duro y las pilas. Aún sin trabajo, tenía todo el día libre para verlos. Ya era más del mediodía cuando reuní el valor suficiente para mirar. Hasta ese momento todo había sido teórico. Ahora, sin embargo, la prueba estaba justo delante de mis narices. Me sorprendí cerrando los ojos cuando la pantalla mostró imágenes de ellos entrando al dormitorio. Me di cuenta que había colocado un poco mal la cámara. Solo alcanzó la mitad superior, pero el sonido era bueno. Abrí los ojos de nuevo sorprendentemente poco después de captar vagamente sus gemidos mientras llegaba al clímax. Cuando miré la pantalla, estaban tumbados uno al lado del otro y hablando. Escuché por un momento, luego llamé a Linda con entusiasmo y le pedí que viniera a mi motel. Llegó 20 minutos después. Linda, tienes que ver esto. Linda sacó una botella de vino del minibar, encendí mi computadora portátil y comencé la repetición.
Comencé en el punto donde Sandra y Neil comenzaron su conversación poscoital. ¿Cuándo vas a atender a mi hermana tonta, Neil? Sería fantástico si pudiéramos celebrar una boda en primavera. Mi abogado presentará la presentación el lunes para que la notifiquen el martes o miércoles. No quiero posponer las cosas demasiado. Si logra conseguir pruebas antes de esa fecha, habré suspendido mi acuerdo prenupcial. ¿No sientes pena por esa perra ingenua? No, ya me he quedado con esa perra frígida demasiado tiempo. ¿Sabes lo que es tratar de mantenerte excitado cuando la otra persona simplemente se queda ahí y te mira como si odiara cada momento? Sandra sonrió extrañamente pero no dijo nada. ¿Y tú, Sandy? ¿No sientes nada por Dave? Ojalá no hubieras preguntado eso. Sí, me siento mal. Ha sido un esposo y padre maravilloso y es fantástico en la cama. Pero es hora de cambiarlo. Él ya no tuvo éxito y tú tienes éxito, cariño. Al diablo con él, al diablo con los dos. Linda estaba desesperada. La rodeé con el brazo y le impidí servir una tercera copa de vino. Ella lloró durante mucho tiempo. Sabía cómo se sentía. Yo había sentido lo mismo hace 10 días. Finalmente, ella se calmó. Linda, ¿de qué tipo de acuerdo prenupcial estaba hablando Neil? Papá nos hizo firmar uno antes de casarnos. ¿Qué hay dentro, Linda? Es la manera que tiene papá de intentar proteger mi herencia. Si Neil hace trampa, me quedo con todo. Creo que tenemos una copia en casa. Linda, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué, Dave? Significa que mañana o pasado mañana te va a denunciar por diferencias irreconciliables. Se quedará con la mitad de tu casa, la mitad de tus cuentas bancarias y la mitad de tu empresa. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? La última vez que revisé, casi $2 millones. Vaya, ¿cuánto quieres arruinarle la vida, Linda? Tanto como pueda, Dave. ¿Qué sugieres que hagamos? Bueno, me parece que si presentas una contrademanda por adulterio usando mi vídeo como prueba, él se irá en ropa interior y tú serás una mujer divorciada muy rica con una enorme cuenta bancaria, una hermosa casa y una empresa de $12 millones. ¿Quieres eso, Linda? Linda se rió, con una sonrisa más amplia que la de un vendedor de autos usados. ¿No le tendrían miedo los Kennedy a un arma? Cásate conmigo, cariño, cásate conmigo. Como me conocía desde hacía tanto tiempo, vio el chiste en eso y se rió de nuevo. Nos abrazamos una vez más antes de que el ambiente se volviera serio. Linda preguntó, ¿estás segura de que el vídeo es lo suficientemente bueno? ¿Lo has visto todo? Después de admitir que había cerrado los ojos durante los episodios difíciles, Linda insistió en que lo viéramos juntas. Ella tomó mi mano para ayudarme a superarlo. En cuanto a las escenas, fue un completo fracaso. La pantalla mostraba a mi querida esposa y a Neil desnudándose. Sin ningún intento de juego previo, Neil la colocó justo en la posición del misionero. La calidad era lo suficientemente buena como para verla fruncir el ceño por la incomodidad. Casi me ahogo cuando después de aproximadamente 1 minuto y medio ella incluso miró el reloj detrás de su espalda. Pause el vídeo. Linda, ¿es típico que Neil actúe así? Solo puedo asumir que eras virgen cuando te casaste. ¿Estoy en lo cierto? Por supuesto, Dave. A riesgo de invadir tu privacidad, te voy a preguntar esto. Lynn, ¿cuánto mide Neil? Ya sabes, su equipo. Más o menos así de largo, señaló, separando el pulgar y el índice. No, me refiero a cuando está funcionando. Ahí es cuando está funcionando. No pude evitar reírme. Bueno, Lynn, creo que resolví otro de tus problemas. Sin juegos previos, con una técnica como la suya y con un instrumento tan pequeño, no es de extrañar que no disfrutes del sexo. Verás, Linda, no creo que seas frígida en absoluto. Sería fantástico, Dave. Quizás debería ir al médico y hacerme algunas pruebas. Me levanté y la abracé, luego exhalé en su oído. Deje que el doctor Dave vea qué puede encontrar. El gemido de Linda comenzó 30 segundos después mientras yo todavía besaba su cuello. No pararon hasta 45 minutos después cuando comenzaron los gritos. Mientras ella se hundía en un sueño exhausto pero satisfecho, salí de la casa para traernos el almuerzo a ambos. Cuando regresé, Linda acababa de salir de la ducha.
Tenía una expresión muy nerviosa en su rostro. Pronto desapareció cuando la besé profundamente y durante mucho tiempo. Esta vez me resistí a que sus manos tiraran de mi cabeza y le hice el amor como debía ser. No pretendo ser un Casanova con un don tremendo, pero ella no parecía tener ninguna queja. Pasamos el resto de la tarde y toda la noche besándonos, acariciándonos y hablando. Al día siguiente, Linda consiguió una reunión de emergencia con su abogado. Armado con mi vídeo y 2 declaraciones, empezó a redactar el papeleo. Esa tarde y toda la noche, Linda y yo jugamos al Scrabble. Honestamente, chicos, ¿qué creían que estábamos haciendo? Linda tenía la tarea de ponerse al día. He aprendido que hay algunas posiciones que simplemente no son para ella. Y en algunos de ellos, por mucho que lo intentara, no podía ahogar sus gritos ni siquiera con una almohada. Nuestros teléfonos sonaron con frecuencia por segunda noche consecutiva, pero los ignoramos. El miércoles por la mañana, Linda llamó a Neil y le dijo que estaría en casa todo el día. Y a las 15:15, alguien llamó a la puerta. La abrí y vi a un joven con traje. Por favor, entra, te estábamos esperando. Linda está en el baño, ¿quieres un café? Ligeramente aturdido, aceptó y entró. Linda, llamé en voz alta, el mensajero de la corte está aquí con tus papeles de divorcio. Mientras esperábamos, charlamos un rato. Resultó ser un tipo bastante agradable. Su nombre era Phil. Estábamos a mitad de nuestro café cuando apareció Linda. Ya conoces a las mujeres, y en el baño, se acercó a Phil. Sí, soy Linda Winters, tienes justo lo que necesito. Después de que Phil hizo sus asuntos oficiales, charlamos un poco más. Resulta que era un trabajo bastante malo, pero pagaba bien. Rechazó una segunda taza y nos agradeció por una experiencia tan única. Inesperado, pero disfrutable. Linda tomó una de sus tarjetas de presentación. Reprimiendo las ganas de reír, dejamos el sobre la mesa sin abrir y regresamos al motel nuevamente. Esa noche esperé a Sandra cuando regresó del trabajo. Al mismo tiempo aproveché para cambiar el disco duro y las baterías. Detuve sus patéticas disculpas e inmediatamente comencé a mostrarle los aspectos más destacados editados de su vídeo casero. Ella reaccionó con furia cuando le sugerí que cuando me entregara los papeles del divorcio, más le valía ser muy generosa conmigo o el vídeo se volvería muy público. Ella me echó. Su plan cuidadosamente pensado se descarriló y se derrumbó con un estruendo resonante. Al día siguiente, Linda, nuestro nuevo amigo Phil y yo estábamos esperando a Neil cuando llegó a casa. Phil también lo estaba disfrutando. Me quedé mientras Neil hacía las maletas, estando siempre entre él y Linda. No podía esperar a que intentara algo y él lo entendió. 65 minutos después ya no estaba, y otros 35 minutos más tarde se cambiaron todas las cerraduras. Para entonces, las cuentas bancarias y comerciales estaban congeladas. Al responder la llamada de Sandra a las 9 de la noche, me sentí un poco avergonzado por su tono amistoso. Dijo que solo quería disculparse en persona por lo horriblemente que había roto nuestro matrimonio. ¿Y podría por favor pasar por su casa para hacerlo? Por los viejos tiempos, me dirigí a casa. Nadie respondió a mi llamada y probé la puerta. Estaba desbloqueado. Podía escuchar los gritos de pasión de Sandra resonando en las escaleras. Siguiendo el juego, me acerqué y eché con acento agudo un vistazo a nuestro dormitorio. Me di cuenta con alivio de que no sentía más que desprecio por lo que estaba viendo. Medio minuto después, Sandra fingió que acababa de verme. No te lo perderás, ¿verdad, Dave? No te preocupes por mí. Ahora tengo un hombre de verdad para satisfacerme. No te preocupes, querida, gracias a ese lápiz tu hermana es una persona mucho mejor. Haciendo caso omiso de las malas palabras y los objetos arrojados, me retiré apresuradamente preguntándome qué significaba todo eso. Mi primera tarea al día siguiente en mi nuevo trabajo fue despedir a mi predecesor. Comenzando con su dinero, la empresa quedó registrada a nombre de Linda. Neil debería haber sabido que su empresa tenía un código moral estricto, pero hizo lo maldito de todos modos. Sin saber absolutamente nada sobre producción, pasé toda la mañana hablando con el personal superior y nombrando a un gerente interino. Tuve todo su apoyo.
Como muchos hombres con síndrome de herramienta pequeña, Neil no era un personaje agradable. Estaba terminando con lo esencial cuando me arrestaron. Al final resultó que por agredir a Sandra Brown y Neil Winters, no pude evitar admirar esta estrategia que explicaba lo que había sucedido la noche anterior. Fue un poco vergonzoso que en la comisaría lo miraran como alguien que golpeó a su esposa. Salí bajo fianza ese mismo día usando casi todos los ahorros que tenía en mi cuenta bancaria. Me sorprendió un poco que Sandra no lo hubiera limpiado todavía. Al día siguiente me entregaron una orden de restricción para no acercarme a Sandra, Neil y mi antigua casa. Estuvo en vigor durante 6 meses. Mientras los abogados se ocupaban de sus asuntos, yo me mudé con Linda. El sexo fue alucinante. Linda estaba tratando de recuperar el tiempo perdido. Con los labios apretados con fuerza, acepté la vergüenza del sexo extramatrimonial. No estábamos interesados en lo que estaban haciendo nuestros ex, a pesar de que habíamos escuchado que ya no estaban juntos. Sandra podría haber estado dispuesta a aguantar a su pequeño novio por un hombre rico, pero no por un pobre. 3 meses después, el divorcio de Linda fue el primero en salir a la luz. Neil no intentó luchar contra ello, pero ciertamente luchó contra la acusación de infidelidad con uñas y dientes. Trató de argumentar que, dado que el sexo entre él y Sandra se realizó con el pleno consentimiento de Linda, no era trampa. Así lo testificaron tanto Sandra como él. Yo, por supuesto, testifiqué a favor de Linda que ambos les pedimos que dejaran de hacerlo cuando me enteré, y Linda descubrió que yo no estaba dispuesto a participar. No puedo expresar lo orgulloso que estaba de Linda ese día. Logró contar toda la historia sobre su supuesta frigidez con la cabeza en alto, y luego descubrió que todo se debía al pequeño equipo de Neil y su técnica de selfie. La prensa, atraída como siempre por el escándalo sexual, se deleitó con ello. La grabación de Linda de ella rogándole a Neil que pusiera fin a su aventura alteró el equilibrio de poder y su petición fue descartada. Con su integridad hecha trizas y su virilidad destrozada, Neil abandonó la ciudad. Después de eso, no vimos a Neil ni a Sandra durante otros 3 meses. Durante el juicio por agresión, Sandra me sonrió con picardía desde el estrado de los testigos. Ella fue muy convincente y, entre lágrimas, describió cómo la había sorprendido en la cama con Neil. Dijo que se dio cuenta de que lo que había hecho estuvo mal, pero ciertamente no merecía ser golpeada por ello. El juez me regañó cuando aplaudí su actuación al final. Neil fue un poco menos convincente y describió cómo no podía igualar mi tamaño y mi furia cuando lo encontré con mi esposa. Esta vez mostré respeto por el juez y no aplaudí. Cuando mi novio ofreció las imágenes de la cámara oculta de la sala de estar como prueba, el fiscal intentó objetar, explicando que de alguna manera esas imágenes no habían sido entregadas durante el proceso de descubrimiento. Mi novio se disculpó con el juez y le explicó que no pude conseguir el disco duro hasta ayer. Porque la orden de alejamiento todavía estaba vigente. De hecho, Linda me lo había quitado 2 días después de mi arresto, pero mi novio no lo sabía. Observé los rostros de Sandra y Neil mientras observaban cómo se desarrollaba el drama en la pantalla. Esta vez tenía la cámara configurada correctamente. La pantalla los mostró claramente intrigando en la mesa de la cocina después de que me fui. Fueron lo suficientemente inteligentes como para quitar la cámara en el dormitorio, pero no sé si no se les ocurrió buscar otra o simplemente no encontraron ninguna. Después de una larga discusión frente a una sala silenciosa, Neil se envolvió el brazo con una toalla y tiró a Sandra al suelo. Ella, bien hecha, simplemente se levantó y se preparó para la segunda ronda, donde le arrojó la sartén a Neil con deleite. Y no deberías haber sido el primero, Neil. La sala explotó y con gran dificultad escuché cómo se desestimaba el caso contra mí y cómo el juez gritaba al alguacil que los arrestara. Hay 2 delitos que los jueces odian: el desacato al tribunal y el perjurio. Los jueces trabajan duro para llegar a donde están y estos criminales están incriminando al tribunal y, por lo tanto, se declaran culpables de desacato. Por supuesto, podría haber publicado el vídeo antes y acusarlos de conspiración para pervertir la justicia o perjurio, pero no lo hice. Linda y yo estuvimos de acuerdo en que su trato mezquino y arrogante hacia nosotros merecía una respuesta más fuerte. Cuando aclaré mi nombre ante los periodistas que esperaban, el jefe de policía quiso hablar conmigo.
Se disculpó por mi arresto injusto. Inmediatamente lo perdoné y charlamos unos minutos. Y tan pronto como terminamos, soltaron a Sandra. Se dirigió hacia Linda con evidente malicia. Me interpuse entre mi antiguo amante y mi actual amante. Sandra, ¿no le pegarías a una mujer embarazada, verdad? Sandra se detuvo como una persona estupefacta. Su rostro adquirió varios matices de una expresión extremadamente furiosa, y luego se giró antes de que pudiéramos ver sus lágrimas. 2 meses después leí en el periódico que la feliz pareja recibió la pena mínima por perjurio, 12 meses de cárcel. Bien, es hora de empezar el divorcio y vender la casa. Supuse que Sandra tenía razón. Su cita con Neil había despertado mi instinto competitivo. Excepto que no era el instinto de recuperar a mi cita a través del sexo, sino un instinto inferior, el de matar y destrozar. 2 noches después, empapados en sudor, Linda y yo continuamos nuestra prolongada discusión. Continuamos con nuestras febriles sesiones de dormitorio mientras Linda insistía en que había perdido 15 años de placer y que necesitaba compensarlo. Según mis cálculos, la deuda contraída con ella era solo de 8 años. Ella insistió en que eran al menos las 12. Mientras yo yacía acariciando su abultado vientre, hablamos. ¿No es una tontería, cariño? Si hubieran hecho lo correcto, nos hubieran pedido el divorcio y luego hubieran vuelto a estar juntos, hoy las cosas serían muy diferentes. Supongo que estaríamos devastados, pero ellos serían libres y ricos y tendrían todo el sexo que pudieran soportar. Algo me dice que Neil está teniendo todo el sexo que puede. Dicen que este idiota puede ser muy persistente. Ahora cállate y tratemos de compensar 12 años. 8. Eres insaciable. Y ayer, ¿qué te gustaría hacer para nuestro 15º aniversario, Dave? Nada, cariño, absolutamente nada.